Qué alegría. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que os habéis acercado esta tarde aquí a la librería Alberti, y no es para menos. Hay muchísima gente aquí en este espacio donde tantas veces hemos charlado con Elvira Lindo y con Antonio Muñoz Molina, tantas fiestas de Año Viejo que hacíamos antes de la pandemia y del confinamiento, y que yo espero que este año 23, que es el año Elvira Lindo, por si no lo sabéis, vamos a celebrar un año estupendo, ya con las nubes de las enfermedades contagiosas y de los temores a los otros. Ya podemos estar cerca, podemos hablar, y esta maravillosa normalidad de antes, pues ya podemos disfrutarla, ¿no? Es para mí muy, muy grato, me siento muy feliz con que Elvira Lindo esté esta tarde aquí, ¿no? Presentando En la boca del lobo, una novela inesperada que no sabíamos que estaba ahí, que la tenía cocinando, que la tenía secretamente. Una novela que creo que viene de algún lugar muy sentido para ella y para esa relación que tiene tan directa con el mundo de los niños, con el mundo de los adolescentes, con los secretos, con los misterios, con los fantasmas. Elvira tiene esa sensibilidad y esa sutileza para mirar y para alumbrarnos, ¿no? Es un libro fascinante, yo creo que si no lo habéis leído lo tendréis que leer, y a mí me gustaría que esta tarde, con quién mejor que esta conversación, que con Antonio Muñoz Molina, primero su marido y después un gran escritor académico de la lengua, que él vive diariamente el proceso de creación de Elvira. Me parece que también es una gran suerte que podamos disfrutar de esta mirada suya, ¿no? Ver de dónde sale las ideas para ponerse a investigar en los secretos de los bosques, en los secretos de los niños, de los cuentos de hadas, de los cuentos de miedos, que al fin y al cabo yo creo que es lo que puebla En la boca del lobo. Elvira no solamente ha publicado una novela maravillosa este año, sino que también ha hecho una estupenda película que hay dos actores aquí, y que está en las salas en este momento. La podemos disfrutar en las salas, así que lo mejor es que les escuchemos a los dos. Y por supuesto empezar con un gran aplauso. Es muy emocionante porque además también tenemos la suerte de que Emilio Lloró se haya unido a esta fiesta esta tarde, que lo haya traído Antonio de la mano desde la calle O'Donnell. Así que muchísimas gracias y un gran aplauso para los dos. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Bueno, como después de Elvira lleva trabajando en la promoción de la novela tanto tiempo, ¿no? Lleva mes y medio yendo de un lado para otro y trabajando con mucha entrega y también con alegría, ¿no? Por la excelente acogida que está teniendo la novela. Yo cuando hablamos de hacer esta presentación aquí, pensé que podíamos hacerla casi como una especie de fin de fiesta, ¿no? Como una culminación de este tiempo, pero una culminación además más tranquila y más relajada porque estamos de algún modo en familia, ¿no? Porque hemos estado y estaremos, espero, muchas veces en esta librería porque somos amigos todos y por la evidente relación estrecha que nos une, ¿no? Entonces yo antes de empezar la conversación, si te parece, yo había pensado como parte de este regalo leer un par de pequeñas notas que yo tomé cuando iba leyendo cuando estaba leyendo la novela de Elvira, según ella la iba escribiendo, ¿no? El proceso de creación de los libros siempre es muy peculiar y en un caso como este más todavía, ¿no? Por lo que tiene de pura ficción, ¿no? Entonces voy a leer dos cosas que apunté, ¿no? El 24 de octubre yo estaba
en Stuttgart y haciendo una cosa y un poco desolado allí en un hotel de Stuttgart y Elvira me mandó las primeras 80 páginas de la novela. Yo hasta ese momento yo sabía que estaba trabajando desde principios de septiembre, pero no había leído nada y entonces, aprovechando que yo no estaba en casa, probablemente me las mandó, ¿no? En fin. Y entonces las leí esa misma noche en la habitación del hotel, ¿no? En Stuttgart lo que me alivia el cansancio y el ruido es leer las primeras 80 páginas que me mandó Elvira de la novela que está escribiendo. Esto es el 24 de octubre. Son estremecedoras, de una belleza y una poesía que han estado siempre en lo que ella escribe, pero ahora han alcanzado una madurez definitiva. La belleza y la poesía son las del mundo natural, y también las de la percepción infantil del mundo, ensombrecida, como en otras historias que ella escribe, por la vulnerabilidad y el desamparo. Es una novela de fantasmas, con algo de Juan Rulfo y de Henry James, con una intemporalidad de fábula que al mismo tiempo está empapada de esa agudeza que ella tiene para captar lo específico, el aire particular de lo inmediato y lo contemporáneo. Bueno, ahora tengo yo que decir algo. Muchas gracias a todos por venir. Es verdad que estamos en un espacio tan a gusto y que hemos estado tantas veces, Lola. Y no sé, me he bloqueado. La verdad, yo que tengo tantas palabras siempre, me he quedado así un poco. Pues. Pero está bien, estamos tranquilos, pues. Sí. No hay prisa. No. Bueno, llevo muchos años escribiendo, desde que tenía 9. Y esta novela es muy especial para mí. Es como, no sé, como si la anterior fue la novela dedicada a mis padres y entonces que tenía una estructura rara, que yo me aventuré a muchas cosas, a muchas voces, ¿no? Pero estaba en un terreno para mí como más, aunque la gente me decía que como, o sea, que realmente lo había hecho a corazón abierto y que cómo había conseguido esa sinceridad, honestidad o como se llame, yo estaba en un terreno muy seguro, estaba en el terreno de mi familia y me sentí muy protegida durante todo el tiempo, ¿no? Muy amparada. Yo no he estado segura de mi trabajo nunca. Entonces, nunca enseñaba lo que hacía, lo entregaba directamente a publicar. Me costaba mucho enseñárselo a Antonio, me costaba mucho exponerme ante los demás y con el corazón abierto cambió esto, ¿no? O sea, empecé a darle las cosas a Antonio capítulo por capítulo. Empecé a sentirme un poco más segura de lo que hacía. Un poco más... no voy a decir ninguna de las palabras que se dicen ahora, no voy a decir empoderada. Un poco más dueña de mi lenguaje, de mi estilo. Y entonces, de repente, sentí que no estaba mal confiar en los demás tu trabajo. Y que no estaba mal que te ayudaran en ese proceso, ¿no? Porque además Antonio siempre lo hace, pero yo tenía como una especie de miedo, de ocultación, de, no sé, como de protegerme, de no creerme. Hay personas, y Lola lo sabrá, que escriben un libro y ya es como pusieran en la tarjeta de visita escritora o escritor, ¿no? Y a mí me ha costado tanto tiempo verme a mí así. Y parece mentira porque no tengo edad para tener ese tipo de seguridades, ¿no? Pero con el corazón abierto algo cambió. Creo que tengo un fondo muy espiritual y sentí el amparo de mis padres ahí, ¿no? Y entonces surgió esta novela. Yo estaba escribiendo otra
estaba escribiendo otra que trataba de... Eran cuentos de chicas de la radio que vivían su sexualidad abiertamente en los 80. O sea, que nos situamos en un mundo completamente distinto, ¿no? Y de repente surgió este paisaje luminosamente dentro de mí y fuera, porque empezamos a visitarlo, empezamos a visitar esta aldea, que es la más alta de las que tiene el Rincón de Ademuz, el enclave de Valencia, que se adentra en Teruel y que es donde yo pasé los mejores años, los mejores momentos de mi infancia, porque, como contaba en A Corazón Abierto, mi vida fue tan nómada que ese era el sitio donde yo veía a la gente, no sé, como una vida que no mudaba, que no cambiaba salvo por las estaciones, que todo era sólido, no como mi vida, ¿no? Entonces, pues de repente fuimos a la aldea más alta y fuimos allí a Sesga, que ahora tiene un poco una pequeña revolución con el libro. Soy un bestseller en un sitio de 15 habitantes. Entonces, pues nos han invitado a una paella este verano. Somos las estrellas de Sesga, ¿no? Entonces, me enamoré del sitio, me fascinó. ¿Cómo se cuentan estas cosas? Eso es muy difícil de contar, porque yo... Pero la verdad es que en esta ocasión y en este proceso creo que ha cambiado la cosa, porque no me he callado nada y porque Antonio sabe que yo hablaba todo el rato de esto. Todo el rato hablaba de... Y ahora yo, fíjate, ahora creo que... O sea, la novela tiene un misterio y yo le iba contando el misterio. Con lo cual, cuando después al final la leyó entera, dije, bueno, pero aunque sabías los misterios, te ha provocado misterio, aún sabiendo. Bueno, así, entonces le iba dejando las cosas, le iba diciendo cuáles eran las claves, le iba diciendo frases, por supuesto le iba dejando de 30 así en 30 páginas, ¿no? Y me daba una seguridad tremenda, ¿no? Me pensaba, no sé si esto... la crítica es muy caprichosa siempre, se contagian, las críticas malas se contagian como se contagian las buenas, y yo creo que esta niña, Julieta, ha llegado bendecida por algo, porque todas las críticas son excelentes, pero, ay Dios mío, podían haber sido malas, ¿sabes? O sea, nunca hay que... podía haber dicho el primer crítico que era inconsistente y a lo mejor el segundo se habría contagiado del primero, y así, porque así suceden las cosas, ¿no? Entonces, yo pensaba, bueno, si no sale bien, pues yo he hecho lo que quería hacer, y eso es muy difícil decirlo cuando se acaba un libro. He hecho lo que quería hacer, he hecho no lo que podía hacer, porque eso es como que tienes un límite, sino lo que verdaderamente lo que quería hacer. He vuelto al mundo de la naturaleza, que estaba en mi infancia, he vuelto a un lenguaje propio de los caminos, de los cuentos, no solamente de los cuentos antiguos, sino de El Quijote, que tantas veces hemos hablado, de la gente que se encuentra por los caminos a otra gente y de todo eso, ¿no? Entonces he vuelto como una cosa muy, muy íntima mía, ¿no? Que tiene que ver con... y buscando el lenguaje apropiado para esto. Entonces, perdónenme esta voz temblorosa que no es la que yo quiero, pero entonces te voy a pasar la palabra, Antonio, a ver si me da seguridad. Fíjate que es verdad eso de que por primera vez hablaba con mucha desenvoltura de lo que estaba haciendo, ¿no? sin ese pudor, ¿no? Voy a leer otro trocillo que escribí el 7 de noviembre, fue el día en que me dijo el título. Se me habla con fervor de lo que está escribiendo y me confiesa que ha encontrado un título, En la boca del lobo. Claro, los libros uno piensa que el título tenían que tenerlo sin remedio, ¿no? Pero eso no es así. El título llega o no llega, o puede ser de una manera o de otra, y es tan importante, ¿no? Y llega un día. En este caso, según mi cuenta, llegó el 7 de noviembre. Dice, es un título admirable porque contiene lo ya imaginado y escrito y apunta hacia adelante.
Le pregunto si se da cuenta de que este va a ser el libro más importante de su vida hasta ahora. Ella sabe que lo es y está del todo poseída por lo que va inventando. Una novela de ahora mismo con una médula de cuento inmemorial. No se puede pedir más. Bueno, ¿cómo podía contar este libro fue lo más difícil para mí? Porque el libro tiene como dos bases. Por un lado, la naturaleza, que no quería hacer que los seres humanos estuvieran como a un lado y la naturaleza y los animales a otro. Quería crear una atmósfera donde todo se moviera al mismo nivel. Y luego, la historia que cuento. En absoluto quería que fuera una historia de descripción del mundo rural ni nada de esto. Es decir, que lo que me pareció es un sitio mágico para crear una atmósfera en la que sucede una historia, ¿no? Que es de la misma forma en la que se han tomado los bosques para los cuentos de miedo y todo eso, ¿no? Entonces yo encontré este sitio y este sitio me venía muy bien porque tenía como 2 o 3 calles solo y muy pocos habitantes, pero al mismo tiempo pertenecía a una comarca más amplia, es decir, que los vecinos bajan a comprar el pan o bajan a comprar cosas al pueblo, o sea, eso también son cosas que yo he ido aprendiendo con el tiempo, no son pueblos aislados, ¿no? Son pueblos que viven también con los vecinos de otros pueblos, es un lugar peculiar, ¿no? Me parecía que no quería hacer como una cosa sobre la España vacía o vaciada o despoblada, no quería hacer nada de eso, entre otras cosas porque siempre se narra como una cosa muy deprimente y sin vida y yo creo que esta historia está llena de vida, quería crear la vida de esos individuos, no quería decir, mira, se han ido 5 habitantes más, ni nada de eso, sino centrarme en la vida de estas personas, ¿no? Y luego surge la voz de quien narra, que eso es lo más complicado de una historia, de quién es el punto de vista, ¿no? Entonces surge esta niña, Julieta, que en un principio es como, sí, tiene algo de mi manera de mirar o algo así, pero yo no quería hacer un lenguaje costumbrista para la niña, ¿no? Yo he copiado muchas veces el lenguaje de los niños, no copiado, he creado el lenguaje de los niños, pero no quería que fuera en este caso, quería que fuera una voz distinta. Es decir, quería que hablara un alma, no que hablara... No quería que hablara una adolescente real, sino que quería que hablara su alma. Y que casi con las personas que se encuentra hablaran de alma a alma, no hablaran, digamos que sublimaran un poco el lenguaje y llegaran y hablaran de, no sé, de corazón a corazón. Entonces la niña empieza narrando su viaje de un barrio de Valencia con su madre a esta aldea donde han heredado una casa de un tío y la madre va ironizando sobre el asunto, es una madre muy joven y va diciendo no tenemos nada y lo que hemos heredado no vale nada tampoco. Entonces, bueno, solo vale el estar aquí y el que esto me dé preocupaciones, ¿no? La niña viene con una carga dentro de sí y con un curso muy malo que ha pasado y entonces curiosamente si en los cuentos el bosque es el niño donde los niños se sienten amenazados, lo que ella siente es totalmente lo contrario. En esa intemperie siente que está protegida porque lo que ella tiene en el corazón es algo muy sucio. Entonces siente de pronto que entre esas personas se siente protegida y quiere quedarse allí. La forma en la que está contada desde el principio, bueno, creo que a lo mejor en las 3 primeras páginas el lector piensa que esto trata de una niña que va a un pueblo y que tras una experiencia de verano cambia la niña y ya es otra persona. Son muy bonitas esas novelas, pero creo que el lector se da cuenta a las 3 páginas que no trata de eso, que trata de otra cosa. Y que la voz de la niña, si es así, digamos tan poco real en un sentido, es por algo. No, y que tiene una razón que el lector va a descubrir más tarde. Para mí era una maravilla ir entregándole información
información al lector, es decir, que no lo supiera todo, dosificar lo que le pasa, porque en el fondo lo que es el viaje que hace esta adolescente, que deja de serlo luego, lo que hace es buscar la manera de expresarse. No tiene en esa vida, no tiene interlocutor, no tiene a quien contarle qué es lo que le pasa, y entonces lo que le da la naturaleza es la posibilidad de expresarse y de comprender a los seres humanos. Ella se convierte casi en un aliento del bosque, es casi como que no fuera un ser humano, sino que fuera otra cosa, ¿no? Entonces, para mí, eso fue muy peculiar, porque claro, yo ya en A Corazón Abierto sacaba territorios que no eran urbanos, sacaba un pantano, también salía de Muz y todo esto, ¿no? Pero aquí tenía que hacer que la naturaleza hablara. Entonces, pues para mí fue de verdad un gozo el tratar de que cada capítulo empezara con unas palabras sobre la naturaleza y sobre las estaciones, pero que no pareciera erudito, sino que pareciera como la voz de un alma que está contando qué pasa cuando nieva, qué pasa cuando llueve, qué pasa cuando empiezan a brotar de nuevo las hojas, todo eso, y que estuviera contado con cierta poesía. Y yo tuve una pretensión, ahora sigues con esto que me gusta mucho, Antonio, tuve una pretensión y lo he dicho alguna vez, que puede sonar arrogante, para mí es un poco, es una pretensión pretenciosa, que eso es muy cervantino, decir una pretensión pretenciosa, quería escribir un cuento clásico, es decir, es para adultos, pero quería escribir un cuento clásico, que el lector pueda cogerlo dentro de un tiempo y leerlo otra vez y no diga esto ya me lo sé, porque ya me sé el misterio, sino que el misterio esté, no sé, como en las palabras, y de hecho está pasando una cosa que a mí me sorprende mucho, que hay lectores que han leído el libro y lo han vuelto a empezar porque piensan que no han captado las claves del libro, y eso para mí, no sé, es como un regalo. Sobre eso de lo del lenguaje y la historia, es fundamental la conexión entre los dos, ¿no? Yo creo que el lenguaje que tú has creado para la novela, efectivamente, tú tienes mucha experiencia de dar la impresión del lenguaje hablado y de marcar la personalidad, la clase social y el mundo urbano, el mundo, digamos, histórico, el momento histórico de los personajes, ¿no? Eso es algo que un talento que no es un talento mimético, no es escuchar escuchamos todos, es saber mediante la escritura hacer algo tan distinto de la escritura como dar la impresión del habla, ¿no? Y eso está en un personaje de la novela que es Emma, ¿no? Emma tiene un habla muy, muy específica, muy situada, ¿no? Pero el lenguaje, yo creo que yendo allí y viendo aquello y oyendo hablar a aquella gente, yo pensaba, ¿de dónde viene la lengua de esta novela, ¿no? Yo creo que es una lengua transparente y clara, ¿no? Y muy, muy intensa y muy expresiva al mismo tiempo. Yo creo que tiene una parte del habla de la gente que vive allí. Sí, tiene una parte del habla de mi familia. Y de la gente de tu familia, que es una gente que habla con un castellano limpísimo, ¿no? Como esa botella de agua, ¿no? Además, muchas veces cuando sacan cosas del mundo rural siempre se hace como parodia o se hace como una cosa condescendiente, ¿no? Aquí los personajes rurales son tan importantes y tan soberanos, están vistos desde su propia dignidad, ¿no? Eso es una parte, ese lenguaje, ¿no? Y luego está el lenguaje también, que es muy importante, el lenguaje de la poesía, porque es el lenguaje de la naturaleza. Es decir, cómo cuando tú quieres contar la naturaleza, no en plan descriptivo, erudito, que se puede hacer, sino para captar como lo que la naturaleza es, inevitablemente va al lenguaje de la poesía. Va a Antonio Machado, vas a
por eso en el libro hay muchas citas de poetas, ¿no? Está Mary Oliver, está Mary Shelley, ¿no? Que no es poeta, Sí, pero a quien tú leías hay mucho, ¿no? Y luego está ese lenguaje, como tú dices, de la alma, que es el lenguaje de la niña, y el lenguaje en que se comunican los personajes entre sí, como en este mundo y fuera de este mundo, ¿no? Y ese lenguaje además tiene otra característica, que en parte es voluntaria, en parte creo yo que es instintiva, que es la decisión de escribir una lengua propia, tuya, y escribir una lengua limpia completamente de las vulgaridades de la moda, de las categorías ideológicas, de ese lenguaje que se infiltra por todas partes, ¿no? Es decir, es una escritura que tiene esa limpieza, porque la limpieza es decir, no voy a dejar que el idioma que yo escribo sea de otro que no sea mío, y al mismo tiempo no voy a dejar que me contamine la moda, porque no quiero hacer nada que tenga que ver con la moda, aunque evidentemente los temas que trata el libro son muy contemporáneos. Yo pensaba esta tarde, digo, hay una razón para el misterio. Tú en la novela haces una cosa que es muy gustosa para un novelista, que es ir poniendo pistas, ¿no? Ya que hablamos de cuentos, ir poniendo migajas, ir poniendo hormiguitas, ¿no? Y hay una razón para el secreto. No, la razón para el secreto no es simplemente guardar una intriga, el célebre MacGuffin, ¿no? La razón del secreto es que hay un secreto, y hay un secreto terrible que no se puede decir, que es muy difícil decir. Entonces, por eso está ahí siempre, ¿no? Esa latencia, me parece. Claro, había un problema que también es un problema del que te puedes sentir contagiado en estos tiempos, que es todo ha de ser muy evidente. O sea, y entonces, como decía Antonio, son asuntos que están por así decirlo, en el debate público, ¿no? El desamparo infantil, un montón de cosas. No quiero entrar porque habrá gente que no haya leído la novela, pero todo tiene que ser muy evidente. Y esto que se llama ahora la autoficción, al final parece que es una carrera para ver quién cuenta la historia más escabrosa, porque, claro, como el anterior ha contado ya, que yo creo que eso, por ejemplo, que tiene mucha influencia americana, los americanos lo tienen más fácil porque sus familias son generalmente familias desestructuradas, no se ven desde que se van de su familia a los 17 años, cuando vuelven para el Día de Acción de Gracias no se conocen suficientemente, no sé, lees algunos argumentos y es el padre alcohólico, mataron a uno de su familia, no sé qué, a tiros, no sé. Entonces, creo que forma parte de la épica americana esas historias tan que para aquí, para un español, pues dices, madre mía, todo lo que le ha pasado en la vida, ¿no? Entonces, esto no cabe en un libro, y a ellos les caben los libros, porque tienen vidas en ese aspecto mucho más violentas que las nuestras, en general, mucho más violentas. Entonces, ese tipo de autoficción que para ellos define el país, ¿no? Se ha traspasado a la autoficción española, y entonces hay como una especie, ya digo, de competencia exhibicionista de a ver, o sea, cómo cuento esto de la manera más brutal posible, porque el anterior ya lo ha contado de manera muy brutal. Entonces, lo que iba a decir antes es que el paisaje fue lo primero, y luego fue la voz de esta Julieta, ¿no? Entonces, esta voz de Julieta está alimentada de la historia de dos mujeres muy cercanas a mí. Entonces, yo lo que he visto en esas personas que tienen... lo que quería contar es como el trauma a lo largo del tiempo, no solamente no en la niñez, sino qué ocurre, cómo convive uno con un trauma a lo largo del tiempo. Entonces, las conversaciones que he tenido yo con estas personas han sido casi susurrantes, jamás he vulnerado su sensibilidad, jamás he preguntado más de lo que tenía que preguntar, sino que he tratado
pero no porque fuera a escribir un libro, sino por amistad. O sea, he tratado de decir, bueno, ¿y esto cómo pasó y tal? Pero con las personas reales tienes que hablar de manera muy delicada y muy sensible. Entonces sí que me planteé, cuando yo pensé en esta niña y en lo que le pasaba y todo esto, me planteé que no me quería poner estupenda contando de manera obvia lo que le pasa, porque es que esto está ya muy escrito. Entonces, lo que hago es que el lector, la parte más sórdida de la historia, está o sea, el lector la imagina, está en la mente del lector, no tengo por qué escribirla yo. Y creo que eso genera esa elipsis o esos silencios, impresionan más que si tú estuvieras contándolo todo con todas sus notas, ¿no? De manera evidente, ¿no? Y me ha costado mucho trabajo porque tienes que hacer porque el lector sepa más o menos lo que ha pasado, ¿no? Pero al mismo tiempo quería dejar como espacios de tiempo para que quien lo leyera dijera, bueno, en todos estos años, ¿qué es lo que ha sucedido, no? Yo no lo cuento, el lector lo tiene que imaginar, entonces es como hacer trabajar un poco más a quien está leyendo, pero yo confío perfectamente en quien lee. Entonces sé que hay gente que leía el libro y llegaba un párrafo y no entendía bien de pronto de quién era el punto de vista y entonces se iba a dos párrafos anteriores y lo entendía ya perfectamente, ¿no? Porque hay muchos cambios de puntos de vista y todo eso. Pero fue para mí una voluntad absoluta de delicadeza el libro, porque yo no puedo tratar el asunto de otra manera. Es más, cuando estaba escribiendo esto, me iba fijando cómo se tratan ciertos temas en los medios de comunicación. Y yo creo que nos creemos que somos más solidarios si hablamos de manera brutal de las cosas. O sea, si hablamos de esta se abre de piernas o se abre cuando nos está escuchando gente que está sufriendo, que ha sufrido y que no quiere escucharlo así, quiere escucharlo de otra manera, no hace falta eso, no hace falta. Entonces todo eso lo tuve muy presente, no solo por respeto a esas personas, que también, sino porque fue la manera que elegí dije, esto voy a contarlo de otra manera completamente distinta. Porque parece que para ser auténtico o verdadero tienes que ser grosero, ¿no? Que es una moda que hay también, ¿no? Es decir, que toda grosería o toda crudeza está justificada en aras de la autenticidad o incluso de la solidaridad, ¿no? Hay un momento en los libros siempre que es el día que se terminan, ¿no? Es un momento peculiar, ¿no? Porque has estado mucho tiempo concentrado en eso y de pronto estás soñando con que llegue ese día y llega ese día y te queda un poco, ¿no? Estás contento y también estás desconcertado, ¿no? Y Elvira llegó al final el día 5 de enero, lo tengo yo aquí apuntado, ¿no? De este año, ¿no? Elvira llegó anoche al final de la novela. Me dejó leer la tercera parte, que es la más intensa y desgarrada, y contiene la clave de todo, una carta escrita y tal vez leída o no leída hace 20 años. La novela es deslumbrante, de una integridad estética y moral absoluta, una invención, una pura invención brotada de lo más hondo del alma de Elvira, del limpio manantial de quien ella es, sin ninguna trampa, ninguna rebaja o guiño a lo contemporáneo. Es uno de esos libros que solo puede escribirse con el pozo de la vida entera y con la capacidad de imaginar plenamente las vidas que no se han vivido. En casos así, la novela se acerca a la verdad profunda de uno mismo mucho más que la autobiografía. La autobiografía uno la escribe despierto, la novela en un estado medio de sonambulismo. El impulso de la autobiografía es contar lo que ya se sabe, y el de la novela es ir descubriendo lo que no habría otra manera de saber. Un arte de trance y adivinación, como la poesía. Esto también tiene que ver con lo que hablábamos antes de cómo las cosas iban llegando al libro, ¿no? Para mí era muy interesante la palabra
no es suficiente. Ver cómo experiencias o situaciones o momentos que yo había visto, de los que había sido testigo, de pronto pasaban a la ficción. Pero no de una manera documental, sino, como han visto esos pájaros que hacen nido, ¿no? Que van cogiendo una ramita aquí y otra allá. Hay unos pájaros incluso que hacen unos nidos para seducir el macho, para seducir a la hembra, ¿no? Tienen cierta complejidad estética, ¿no? Entonces yo veía cómo de pronto yo al leer reconocía cosas, reconocía convertidas en ficción o en detalles de ficción, cosas a las que yo había asistido, ¿no? Por ejemplo, en esa aldea una cosa que es que había un punto junto a la iglesia en el cual es el único punto en el que hay cobertura para los móviles. Entonces llegaba la gente allí y claro, llegaba a la aldea y veía aquello y bueno, ¿qué pasaba? De pronto veía una acequia, ¿no? Una acequia, el agua fría y transparente de esa acequia y de pronto esa acequia la reconoce dentro de la novela, dentro de una historia, ¿no? O bien nos contaban una historia de unos que iban en un coche y lo habían rodeado unos buitres, ¿no? Y ese detalle de los buitres estaba ahí, ¿no? O de pronto ver que en la aldea hay una antigua escuela, en la parte baja estaba el horno que servía para calentar la escuela, ¿no? Y además la ficción siempre es combinatoria, ¿no? Entonces todos esos elementos sueltos se combinan a veces de una manera parecida a como se combinan en los sueños, ¿no? Porque se ponen juntas cosas que no tienen nada que ver. Esa acequia tiene una importancia tremenda en muchos sentidos, ¿no? Y luego ese horno, de pronto, para llegar a la ficción, el horno de esa aldea se combina con tu recuerdo de otro horno de un tío tuyo. El personaje que sale en la novela, que es un panadero, no tiene que ver con el tío de Elvira, ¿no? Pero todo eso va formando parte de ese arte combinatorio que es la ficción y que hace que como que lo contado se eleve por encima de lo real y la combinación, yo creo, más grande que hay es que tú has hablado de esa historia de esas dos mujeres, su historia no tiene nada que ver con el sitio en el que se desarrolla la historia, ¿no? Pero generalmente las novelas surgen de esos choques, ¿no? Son como reacciones químicas y es muy bonito y muy atractivo estar leyendo y decir, mira, este detalle sale de aquí, ¿no? Sí, ese es el milagro, la maravilla de la ficción. Bueno, es que había algo que yo tenía de base para todo esto y era mi propia niñez. O sea, entonces mi propia niñez, que era la de una familia que iba dando tumbos por España y que 2 o 3 veces al año iba a Demuz, ¿no? Yo creo que es un sitio muy especial. Sí, yo cuando fui por primera vez con Antonio quería que le gustara mucho, porque era que quería que le diera no aprobado sino sobresaliente, porque decía, es que esto es muy bonito, pero igual me parece a mí y luego no le parece tanto, ¿no? Pero es un paisaje tan bonito para la mente infantil, porque se puede recorrer andando, se puede recorrer paseando, se puede ir de un pueblo a otro haciendo una excursión y todo esto. Pero además llegábamos allí, pues como decía un primo mío, llegabais cada año con un coche mejor y eso lo recordaba yo, pero el coche iba mejorando y entonces pues claro, éramos hijos de un contable y luego auditor, entonces son cosas muy abstractas para un niño, ¿no? Y de repente era llegar a ese sitio donde tu familia extensa no cambiaba nunca y además se dedicaban a unos oficios que para los niños son muy atractivos, como el horno de pan, mis tíos, mi tía, la que hacía las magdalenas, que se llaman Elvira, mi otra tía costurera, mi otro tío camionero, mi otro tío cuidaba de una central, era guarda en una central eléctrica, la gente que se dedicaba al campo, o sea, todo era como, es como que un niño se puede explicar de dónde viene la vida con todos esos oficios manuales y donde se crea la materia prima,
donde se crea la vida todos los días, donde mis tíos hacían el pan todos los días para repartirlo por todas las aldeas, ¿no? Con el 2 caballos, ¿no? La música de la zona, que es tan misteriosa y tan increíble, porque ya digo que es una zona muy recogidita. Entonces, pues la música de las albadas, de los cantos de agradecimiento que se hacen en Nochebuena y que también para los oídos de un niño tienen tantísimo misterio, porque de repente ves a tus tíos, a tus primos, con todos esos instrumentos de cuerda, de puerta en puerta, ¿no? Cantándole pues a una mujer que se ha casado, al niño Jesús, a los ancianos, a todo esto, ¿no? Y se pasan toda la noche de puerta en puerta cantando aquello, ¿no? Todo eso, yo quería tener una vida con, ahora digo tradiciones, cuando era pequeña no decía tradiciones, pero quería tener una vida así, con tantas cosas que se repitieran por estaciones todos los años. Entonces, todo sí que me ha servido muchísimo los oficios de mi familia y los oficios que yo tenía. Por algo, el personaje masculino del libro, que es importantísimo, es panadero. Entonces, porque lo he visto, porque sigue teniendo mi familia la panadería, ¿no? El médico, pues, quieras que no, está basado en mi primo, que quiso hacer, aunque ya había estudiado en la universidad en Valencia, quiso hacer el MIR con una especie de militancia, quiso hacer el MIR en las aldeas de la zona y te cuenta historias muy bonitas de los viejos centenarios que hay en las aldeas y todo eso. Entonces, como dice Antonio, tú vas escuchando cosas, como las historias de las familias se repiten. Yo las había escuchado muchas toda la vida, pero Antonio se incorporó y es que son muy entretenidos contándolas, la verdad. O sea, es como que te cuentan siempre el mismo cuento. Mi primo, el médico, cuando iba de estudiante, cuando iba a que le diera el enterrador, los cráneos que le sobraran o que tuviera para tal, cuando iba, o sea, todas esas cosas que se repiten y se repiten y que tienen un aliento muy chejoviano también de las costumbres que se repiten, de las casas aisladas, de todo eso, ¿no? En fin, tengo que agradecer todo lo que ellos me dieron a unos ojos que yo tenía infantiles muy observadores y muy curiosos. Ah, y otra cosa, que la voy a decir aquí porque, pero no, qué susto, ¿no? Lo malo es que, no, lo malo es que esto se transmite por Instagram y entonces no puede ser un secreto, no podemos contar ya un secreto en esta vida nunca. Con unas personas tan simpáticas yo contaría muchos secretos, pero claro, me tengo que cortar un poco porque, bueno, luego lo cortamos. No, porque, bueno, yo, la verdad es que trabajé para la película con un elenco de actores y actrices maravillosos a los que tengo un cariño inmenso. Aquí está Víctor Clavijo y ahí está Pedro Marí Sánchez y la verdad es que ha sido maravilloso trabajar con ellos. Pero hice una cosa, aunque yo toda la historia la tenía como muy en mi cabeza y todo eso, hice una cosa que fue robarles los físicos para los personajes, ¿no? Entonces, cada personaje tiene el físico de uno de los actores con los que estaba trabajando, ¿no? Y bueno, ellos se reconocen. Yo creo que ellos saben qué personajes son. Fíjate que está bien porque yo quería ir en una dirección y ya te has adelantado tú, que hemos hablado de la historia, hemos hablado del lenguaje, pero es muy importante que hablemos de los personajes, ¿no? Es decir, es una novela en la que, entre otras cosas, hay personajes extraordinarios, muy variados, personajes de edades muy distintas, cada uno con sus personajes que tienen cada uno como un pozo de verdad, de misterio. Es decir, un personaje literario se hace con lo que se dice y se hace con lo que no se dice también, ¿no? Porque el lector es mucho más activo de lo que parece, ¿no? Entonces tú seleccionas unos cuantos detalles y el lector, a partir de esos detalles, va creando el personaje suyo, ¿no? Entonces, a mí una cosa que me llama la atención de estos personajes de la novela es que cada uno tiene una vida interior fortísima, la narradora la primera, ¿no? Pero
pero hay algo, y es que los personajes se relacionan mucho entre sí. Es decir, son personajes, y eso pasa en todo lo que tú escribes. Hay siempre, a ti te pasa como a Cervantes, en un sentido, para Cervantes toda acción es diálogo. Es decir, Cervantes Cervantes no es como Montaigne, que hace un ensayo, ¿no? Cervantes la narración la ve en forma de diálogo. Y tus personajes se revelan a sí mismos en el diálogo, ¿no? En el diálogo, además, es muy curioso, entre un diálogo que es más interesante porque son personas muy distintas entre sí, porque están separadas por grandes abismos de edad o de educación o de lo que sea, ¿no? Entonces yo pensaba esta tarde las relaciones, ¿no? La relación de Julieta con Emma, ¿no? Que Julieta es una niña contemporánea y Emma es una mujer muy de una cierta época, ¿no? Con un lenguaje muy de esa época, con unos hábitos, un desparpajo, una desenvoltura, ¿no? Muy de la época. Entonces esa conexión entre las dos, pero es que, y yo creo que ahí también hay algo muy autobiográfico tuyo. Yo cuando veo a Julieta hablando con los adultos, te imagino a ti de niña haciendo preguntas a los adultos y mirando para arriba, ¿no? Así. Hay otro, el personaje de Leonardo, por ejemplo, ¿no? Leonardo, el panadero, que es un personaje masculino de una integridad absoluta, es un personaje conmovedor y también trágico en muchos sentidos, porque en el centro del libro efectivamente hay un misterio terrible, pero también hay una gran historia de amor, una historia de amor, de amor fu, es decir, parece que esto no es propio de una aldea, ¿no? Que la aldea tiene que tener pasiones vernáculas, digamos, no dicen, no, esto es un amor enloquecido entre un hombre y una mujer, además escuchando música italiana y con una libertad y un atrevimiento que dice, esto de dónde es, ¿no? Está esa relación, y luego está la relación de ella, de Julieta, con Virtudes, con la mujer de Leonardo, ¿no? Y, y luego las relaciones ya más sombrías y más raras, ¿no? Que es la relación, claro, que atraviesa toda la novela, la relación entre Julieta y Guillermina, ¿no? Es decir, los personajes se revelan no mediante el monólogo, sino mediante el diálogo, mediante la interacción, ¿no? Y esa relación entre esa madre y esa hija, que es una relación imposible, ¿no? Que de algún modo es como, tiene que ver con la desgracia central, ¿no? El personaje de Guillermina son personajes de una complejidad extraordinaria. Todos ellos son muy difíciles de juzgar, porque hacen cosas a veces irresponsables o crueles, pero también son inocentes, ¿no? Hay un momento de una violencia extrema, ¿no? Que es cuando sufre, cuando recibe la herida, la herida Leonardo, no, Emma recibe la herida terrible que en esa pelea, ¿no? Pero la que recibe la herida en el fondo comprende la causa de la herida, y la que causa la herida siente piedad y siente remordimiento, ¿no? Entonces son personajes que ahora muchas veces los personajes de las novelas parece que son como muñecos que repiten las tesis, muchas veces meritorias del autor, ¿no? O de la autora, ¿no? Y un personaje literario es un personaje que tiene que escaparse de cualquier clasificación. Y además hay otra cosa también, que es una especie de... yo creo que la literatura verdadera siempre es muy democrática. Es muy democrática en el sentido de Chekhov, porque a cada persona le concede su lugar soberano en el mundo, ¿no? Y los personajes del pueblo son tan complejos y tan inteligentes y tan como los que vienen de la ciudad, ¿no? Ese tapiz de los personajes a mí me parece uno de los grandes aciertos. Aparte hay otro personaje que es pura sombra, ¿no? Pero eso ya... Sí, pero yo estaba muy convencida del alma, o sea, de la grandeza de los personajes, pero no porque fuera mi intención, sino porque
realmente quería retratar individuos, no quería retratar clichés ni tener una mirada urbana sobre personas del pueblo, ¿no? Eso me hubiera horrorizado, ¿no? Y por eso me fui hacia cómo hablaban las personas en mi infancia, personas a las que yo tenía mucha admiración y que se expresaban muy bien, tenía mucha admiración y tenían muchos valores que a veces cuando me hice adolescente no coincidían con los míos, pero que creo que te puedes reconciliar al cabo de los años. A lo mejor eran personas más conservadoras, a lo mejor tienen una fe en Dios muy firme, a lo mejor pero cuando, por ejemplo, ahora en la actualidad que vivimos es irreconciliable lo que pensamos con lo que piensa una persona que vota un partido y tú votas a otro, es de una vulgaridad tremenda en el fondo, porque tú en la vida has conseguido entender a personas que no pensaban como tú y podías tener esas grandes conversaciones con esas personas, no estabas negado, ¿no? Yo el otro día lo recordaba y lo recordaba con mi primo, médico precisamente, y le decía, bueno, yo es que dejé de venir un tiempo aquí porque realmente pensaba que se me iba a juzgar. O sea, que los que habían sido mis mayores cuando yo era niño, mi niña, me iban a juzgar moralmente, porque yo que era una chica que quería ser libre y libre en todos los sentidos y quería llevar mi vida y todo esto, entonces de repente me podía sentir observada y juzgada en un mundo así, de personas que habían tenido una vida, o sea, como con una formalidad siempre, ¿no? Y ahora que ha pasado el tiempo, o sea, creo que puedo entenderlas perfectamente, ¿no? Y entonces creo que no es tanta la distancia que, desde luego he llevado una vida muy diferente a la de ellos, pero creo que no es tanta cuando decía que hablaban las almas y no hablaban a las personas y tal, es que hay un punto en el que te puedes entender, ¿no? Y yo creo que para una niña, para un niño, el tener una infancia en el que en algún momento puedas tener una conversación honda con un adulto que te escucha y que te hace preguntas y tú le preguntas a él, y esos son momentos realmente extraordinarios que tenemos, no son muchos, pero son momentos extraordinarios que tenemos en la vida y que nos dan muchísimo, porque es ese momento en el que tú pillas a una vecina o a tu tía o tal, solas, allí haciendo las tareas de la casa, y de pronto surge una relación muy íntima, muy interesante entre una niña de 11 años y una persona de 70. Y ahí se han acabado las generaciones y las vivencias, etcétera. De la misma forma que Emma, que es una mujer que va al Instituto de Ademuz como profesora de ciencias naturales, que es importante para mí que fuera profesora de ciencias naturales, va allí y ella va con sus ideas de época, porque las épocas, como verán cuando lean el libro, no son las mismas a veces de cada persona. Bueno, es un lío, pero no voy a contar ahora. El caso es que esta mujer responde a su época y responde a una época de una tía progre, abierta, que quiere tener una vida sexual, que quiere hacer lo que le apetezca, ¿no? Entonces, pues yo pensé, en los bosques los niños siempre se encontraban a personajes amenazadores. Yo le voy a poner por el camino a una mujer. ¿Qué tipo de mujer que la pueda ayudar en la vida? Pues no voy a buscarle una mujer protectora como maternal ni nada de esto, sino todo al contrario, alguien que le haga ver que no sé, que la insensatez también tiene cosas muy interesantes, ¿no? Y entonces, pues todas esas conversaciones entre Elma, que es un personaje que para mí podría tener una novela propia, o sea, una vida propia aparte de esta, ¿no? Y me dio mucha pena despedirme de ellas y lo pasé mal, porque ahora ya ¿dónde me las encuentro? Nunca se sabe, ¿no? Hay una cosa también que está en la novela, cuando tú hablas de Emma, es decir, está retratado como un personaje de una mujer libre, y hace lo que quiere, hacer lo que le da la gana, y está en su derecho, y en la novela también está retratado
las consecuencias que tiene cuando las personas hacen lo que les da la gana y están en su derecho. Es decir, que la vida es mucho más compleja que nuestros estereotipos culturales, ¿no? Y entonces por eso hay un fondo, yo utilizaba la palabra moral, que ahora está muy mal vista, pero es así, es decir, los actos humanos son actos morales, todos, ¿no? Y es decir, la decisión de entregarse al amor puede tener consecuencias devastadoras para personas que no tienen inocentes, ¿no? Y eso es así. Y eso está también en la novela, ¿no? Voy a seguir mi cronología, si te parece. La última que les leí fue del 5 de enero. El 15 de enero, Elvira ya había hecho una primera revisión de la novela y yo volví a leerla, ¿no? El 15 de enero dice, terminó ayer de corregir la novela y me la dio a leer de nuevo. Leí las 100 primeras páginas de la primera parte con más asombro todavía que en mi lectura anterior. Ha hecho ese tipo de pequeños ajustes y añadidos que benefician tanto a una novela, porque favorecen la unidad interna y el sentido de la composición. Le dije con toda seriedad, es una obra maestra. Le dije que le tenía admiración y envidia, y estaba seguro de cada palabra que le decía. Lo que ha hecho en esta novela es superar radicalmente lo autobiográfico. Ha levantado de la nada un mundo prodigioso y completo, poblado de personajes singulares, de todas las edades, niños, jóvenes, viejos, fantasmas intemporales. Ha creado una geografía, una crónica y una leyenda, y ha abarcado en ella, junto a las peripecias humanas, el mundo de los animales y de los árboles, el de los vivos y de los muertos. La explosión imaginativa que ha vivido en los últimos meses ha sido sin duda la mayor de su vida, una de esas deflagraciones creativas de las que surgen las obras de ficción de verdad originales y que son el mayor golpe de suerte al que puede aspirar un novelista. Llegan como por sí solas y hay que estar preparados para recibirlas y reconocerlas y para haberlas merecido. Y además hay que trabajar sin descanso. ¿Cómo te sientes ahora? Es decir, ahora dices que tienes nostalgia, sientes nostalgia de los personajes, ¿no? Ahí cuando se publica un libro, muchas veces uno empieza a tener una relación conflictiva con el libro, ¿no? Porque de pronto llega un momento en que solo le ves los errores y le ves como los granos, ¿no? Y entonces uno tiene una sensación un poco de desamparo, ¿no? Porque te has quedado sin ese mundo, una sensación de alivio. Ahora que ha pasado ya un tiempo, ¿no? Es decir, un tiempo de que terminaste la novela y que mucha gente la está leyendo. Hay otra cosa que quiero decir antes de... yo creo que es muy importante cuando a uno le gusta un libro, de verdad, un libro que vale la pena leer. Un libro que no vale la pena leer no hace falta terminarlo. Pero un libro que vale la pena leer hay que leerlo 2 veces como mínimo. Y hay que leerlo, si es posible, varias veces. Porque un libro como este está hecho con una sutileza y con una complejidad constructiva que en la primera lectura no lo adviertes, ¿no? Entonces, y el placer de volver es mayor todavía que el de la primera lectura. Es como escuchar la música, ¿no? Bien, cierro ese paréntesis. Y te pregunto eso, ¿cuál es tu relación ahora mismo con el libro? Y si es verdad eso, que sigue siendo verdad una cosa que me dijiste hace poco, que tenías la sensación de que igual no se te ocurría nada más. Sí, tengo esa sensación. Desde luego tengo la necesidad como de retirarte y de llenar tu espíritu otra vez, porque se vacía. Eso es así, ¿no? No sé, ahora mismo lo que recibo pues es los comentarios de la gente sobre el libro. Para mí fueron importantísimos los primeros comentarios. El primero fue el tuyo, pero ahora tenemos en nuestra casa y en nuestro entorno, y tenemos mucha suerte, muy buenos lectores. Entonces... Y lectoras, sí. Entonces, obvio. Me refiero en la familia, dentro de la familia. No, en la familia, sí, sí. Y entonces, para mí era importantísimo
que leyeran, porque ahí tienes varias edades que te leen y era importantísimo saber qué es lo que ve cada uno, ¿no? Y ha sido todo tiene mucha intriga, porque en los comentarios que te hacen, pues quieren saber más allá de lo que tú has escrito. Eso es muy bonito, ¿no? Porque te preguntan, pero entonces, ¿de qué murió tal personaje? O entonces, ¿qué pasó durante esto? Pero entonces pasó algo en el tiempo en el que lo cuentas. Y todas esas cosas a mí me halagan mucho, porque quiere decir que el lector está pensando en lo que tú has escrito y está pensando durante un tiempo. O sea, como que la música del libro se queda en la mente del lector. Y yo siento, pues, no sé, en los últimos tiempos una emoción muy fuerte, ¿no? Muy, como yo sabía que la iba a sentir, porque tenía con este libro una relación muy estrecha, muy íntima y tal, y ya digo que tal vez, y yo siempre le he puesto mucha vocación a todo lo que hago, ¿no? Pero es como, no sé, también la percepción que los demás tienen sobre mí. Noto, por ejemplo, que tú me dices que yo, esto me lo tomo un poco a mal, pero siempre tenemos ahí como un pellizco que nos dan que es el que a ti te obsesiona un poco. Entonces siempre me hablan es como que es una obra de madurez o no sé qué, y yo digo, pero claro, pero ¿cómo no voy a madurar? Sí, o sea, no, es que no, ¿sabes? Hay quien se hace mayor y no madura. Ya, pero es como que yo sé que muchas cosas he madurado tarde, lo sé y lo reconozco, pero también es como que todo lo anterior para cierta gente fuera poco maduro. Es decir, como que escribir humor o escribir cuentos para niños o escribir humor fundamentalmente, ¿no? Fuera pues como, no sé, un pasatiempo, un entretenimiento. Y yo para escribir un libro así he tenido que escribir todo lo anterior. No podría haber llegado hasta esto, y además no quiero renunciar al humor ni nada de esto, ¿no? Pero es verdad que tienes ese peso ahí, como que te siento emoción porque pienso que hay personas a las que les cuesta menos todo, y entonces que como escriben una novela seria, entre comillas, desde el principio, pues entonces es como parece que la madurez se les da, por supuesto, a los 30 años, ¿sí, no? Y yo como que he tenido que recorrer 30 más para que me la concedan, y eso sí que hay veces que me resulta chocante, porque yo llevo trabajando en argumentos y con mucha atención sobre las cosas que hago mucho tiempo. Entonces, lo que sí que sé es que esto es especial, si yo lo sé, pero como siempre le tenemos que buscar el lado un poco negativo para torturarte un poco, pues entonces digo, pero vamos a ver, me veían infantil antes. ¿Qué margen tengo para...? Yo creo que tienes razón en que... Tengo razón en una parte. Tienes razón en una parte, pero creo que estará conmigo de acuerdo la gente que está aquí. No se trata de eso, es decir, nadie de los que estamos aquí y de los muchísimos lectores que tú tienes desde hace mucho tiempo piensa que fuera inmaduro una palabra tuya, o que fuera inmaduro el otro barrio, que fuera inmaduro Manolito. Es decir, que son empeños distintos, con estéticas distintas, y que además son muy unitarios. En esta novela también hay humor. Sí. Y el desamparo y la soledad infantil y la relación entre los adultos y los niños estaba en cada Manolito y hasta en Olivia, ¿no? No, se trata de que este es un trabajo en el que hay grados de, digamos, a veces uno de complejidad como técnica, o de encontrar libros que son más, tocan algo más profundo. Sí, que sí. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces yo creo que
tienes que disfrutarlo plenamente. Sí, es que esa es mi incapacidad. O sea, el que me cuesta mucho disfrutar, porque pienso que si lo disfruto mucho se me va a estropear. Mira, cuando he leído me he dado cuenta que había puesto la palabra madurez. Digo, no, ya lo sé que lo has pensado, pero no pasa nada, que no pasa nada. No, porque tú no lo haces desde ese lado ni nada de eso, pero que sí que es verdad que como andamos, son oficios tan frágiles y en los que andamos con tanto miedo y en los que pones tanto corazón y tanto de ti mismo, pues entonces hay veces que es verdad, si tú lo has escrito alguna vez, que la gente los juzga muy... A veces se juzga muy duramente cosas que cuestan mucho trabajo, ¿no? El otro día me mandó Arturo, un hijo nuestro, ¿no? Un titular, fue a la biblioteca pública y se encontró una revista de qué leer, una portada en la que yo aparezco 2005. Del año 2005. Entonces estoy ahí en una foto. Estábamos viviendo en Nueva York y vine a España porque gané el premio Biblioteca Breve por una palabra tuya, ¿no? Y claro, él me dijo, jo, vaya titular. Entonces, bueno, a mí tampoco me parecía tan mal, pero yo entiendo que a lo mejor a una persona joven le resulte chocante, ¿no? Y el titular era Elvira Lindo, como al fin se pone seria, se deja de bromas y gana el premio de Biblioteca Breve. Yo digo, bueno, cualquier escritora joven que empiece ahora tendría que ver todo por lo que yo he pasado durante todo este tiempo, ¿sabes? Para obtener, pues eso, a eso me refiero, como una consideración, porque el humor, por ejemplo, es algo muy agradecido y la gente lo pasa fenomenal y tal, pero en el fondo no se valora de la misma forma que se valoran textos más serios o tal, ¿no? Entonces, pues, como son esas heridillas que yo, y estoy aquí como si no me estuvieran viendo todo, o sea, todos los de Instagram, pues como estoy aquí que me siento como en mi casa, pues he abierto un poco la heridilla y luego ya la vuelvo a cerrar. Qué lujo esta tarde poder escuchar a Antonio hablando con Elvira, a un lector, porque sobre todo yo creo que Antonio Muñoz Molina es lector principalmente, ¿no? A un gran lector poder escucharle, haberle hecho esta lectura tan sutil también, como es este libro, ¿no? Que exige una segunda lectura. Yo lo leí en cuanto recibí las pruebas y ahora lo he vuelto a leer otra vez para refrescarlo, y es verdad que es un libro que te va llevando en la primera lectura y tú no sabes por dónde vas con este sentido que tiene ella de los cambios de ritmo, de los cambios de lenguaje, de los puntos de vista también, y llegas hasta el final y casi te sorprendes, ¿no? por ese final en el que no has estado pensando, porque tiene la habilidad y la sutileza como escritora, y no voy a decir la madurez porque ahora de verdad no voy a decir la madurez porque todos los libros que ha escrito Elvira Lindo son joyas en su tiempo y en su momento, ¿no? Porque, bueno, tendríamos que hablar de Lo que me queda por vivir, del Otro barrio, de tantos libros que para los lectores, para sus lectores, representan momentos vividos por el propio lector, ¿no? Porque ella tiene esa habilidad, ha sabido retratarse y retratarnos. Pero hablando de este lobo y de este corazón, que justamente también has utilizado el sustantivo corazón, que ya lo pusiste en el anterior libro, ¿no? A corazón abierto, el corazón, la boca del lobo, y estaba pensando en ese corazón, y es un libro que requiere eso, volver otra vez al principio, que a mí son los libros que más me gustan. Los libros, cuando llego al final, digo, ahora quiero volverlo a leer, ¿no? Como que no te quieres escapar de ese mundo, de esas voces, de esas sensaciones que yo creo que nos recorren a todos inconscientemente, ¿no? Son miedos infantiles, son miedos a la pérdida, son miedos a la soledad, es el miedo a
a no ser respetado, a no ser escuchado, sobre todo, ¿no? Y la voz de Elvira Lindo clama desde hace muchísimos tiempos, desde esos años 80 en los que nos empezamos a ver, ¿no? En los sitios, que empezamos a coincidir. Y yo me acuerdo muy bien de la presentación del Otro Barrio, que fue, me parece que en el año 98, ¿no? Y era un poco como la novela de Elvira Lindo después de Manolito Gafotos, de los guiones, del periodismo, y era la novela, un poco la novela, ¿no? Aquella, ¿no? Y me acuerdo muy bien en el Museo Lázaro Galdiano, y era una escritora que parecía que pedía permiso por escribir, es verdad, que parecía que estaba diciendo, cuidado que estoy aquí, ¿no? Yo creo que, Elvira, ya no tienes que pensar en estas cosas. Ahora se acabó aquí, se ha acabado aquí en la librería Alberti. Esta tarde, a esta misma hora, a las 8:10 de la tarde, a partir de ahora ya no puede haber tonterías, ya no hay vuelta atrás. No hay nada que demostrar porque lo has demostrado en todo este tiempo, en todos estos años que llevas escribiendo, y sobre todo que nos estás dando tanto placer a los lectores y tanto gusto, y que cada libro es un reencuentro contigo y con tu mundo, y que nos hace entendernos un poco mejor. Y yo os agradezco muchísimo a los dos, Antonio, sois muy generosos con la librería Alberti, y sois muy generosos sobre todo también con los escritores y con los autores. Aquí habéis venido tantas veces a presentar vuestros libros, pero también a presentar a otros, a poetas, a escritores y escritoras que empezaban, que no son muy conocidos, ¿no? Y ellos se remangan y vienen aquí. No es muy normal, ¿no? Ese detalle que se acerca el escritor, y cuando ellos sienten que ahí hay algo importante que hay que defender, van a por ello, ¿no? Y la valentía que tienen también, porque se exponen en los medios de comunicación, tienen secciones de opinión, que es lo difícil que es hoy en día expresar una opinión y que no te barran a guantazos desde todos los lados, ¿no? Y en cambio ellos siguen por sentido, yo creo, y me lo podéis decir que no, pero yo lo veo así, ¿no? Por sentido de la responsabilidad con las cosas, ¿no? Y en un momento tan difícil, donde la verdad y la mentira parece que son las mismas cosas, pues yo quería pedir un aplauso para Elvira Lindo, sobre todo en primer lugar. Perdón, me dicho de Instagram, que yo estoy muy contenta de que me sigan, de que sigan la conversación. Muchísimas gracias. Solo me queda una cosa que me produce pánico escénico, lo voy a decir, y es que pasado mañana en el Rincón de Ademuz tengo una charla en la plaza del pueblo. Eso me causa mucho pánico escénico, porque digo, a ver si voy a meter la pata o algo así. Pero bueno, que no sé, eso es a la intemperie, de verdad. Pero bueno, y muchas gracias, Lola, siempre. Es un placer estar con el público de esta librería. Gracias. Es una maravilla. Son libros maravillosos, las portadas son preciosas de Miguel Sánchez Lindo, las nuevas ediciones que están saliendo de las novelas anteriores. Es un gran momento, yo creo, para volver a leer, para releer y para seguir leyendo a Elvira Lindo. Muchísimas gracias a todos.